tardes, hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Job capítulo 1, si me acompañan, Job 1, versículo 7. Una pequeña clase tendremos continuando de la otra vez con el libro de Job. La intención cuando inicié el libro de Job fue tratar de estimular conversación entre los hermanos, y yo creo que gracias a Dios se logró eso. Después del servicio de adoración, muchos hermanos hablaron conmigo sobre los múltiples temas que existen, y eso es que solo vimos los primeros 6 versículos de este gran libro. Para muchos, considerando algunos expertos en lo que es el Antiguo Testamento, el libro de Job es el libro más distinto de toda la Biblia hebrea. Es diferente de Salmos, es diferente de Proverbios y de los libros sapienciales que hay ahí en la Biblia. Habla sobre una persona que según la Biblia es histórica, alguien quien se llamaba Job, quien interesantemente no era un judío. Nos dice que era un hombre grande, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y totalmente apartado del mal. Pero no solamente tenía, como nos agrega el versículo 2, una riqueza tremenda materialmente hablando, tenía una riqueza enorme espiritualmente hablando. Y Dios, siendo un Dios de benevolencia, de gracia, Dios le dio a Job mucha riqueza. Cuando digo esto, no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, no estoy diciendo que todo aquel quien se acerca a Dios va a ser automáticamente rico, pero en el caso de Job, Job era alguien temeroso de Dios, alguien quien de seguro vivió antes del tiempo de Moisés, quien no tuvo el Antiguo Testamento como nosotros, quien no tuvo las escrituras del Nuevo Testamento tampoco, y aún así creía en Dios. Era un monoteísta, y no solamente en un Dios abstracto en general, un Dios específico, el mismo Dios de Israel. Y lo impresionante que antes del tiempo de Moisés, cuando según la historia era muy fácil ser un politeísta, Job era temeroso de Dios. Su riqueza era incomparable, un hombre grande del oriente, tenía sabe cuántos animales, quiere decir que tenía muchos negocios, tenía abundancia de pan y de alimento, de ropa, de siervos, de trabajadores, tenía mucho dinero y disfrutaba de banquetes todos los días. Y aún así, eso no lo hizo más vanaglorioso, no lo hizo más soberbio, y es alguien de quien admirar, porque es muy fácil para las personas en general hablando. Por eso Cristo advertía sobre el peligro de las riquezas, que alguien quien es próspero sea temeroso de Dios. Es muy raro ver eso. Y aquí nos está diciendo las Escrituras que es posible que Dios permita que prosperes y que aún así tu mayor riqueza sea lo espiritual. Continuamos en este drama, que esa es la literatura que fue seleccionado para escribir este libro, y hagan de cuenta que se cierra la cortina de este drama y se abre la cortina y se nos revela a nosotros un ambiente celestial. Ya estamos fuera de lo terrenal y ahora entramos en una, si lo puedo decir así, en una dimensión que no nos ha tocado vivir y que no nos ha tocado ver. Verán, rápidamente el escritor nos transporta a la gloria y presencia de Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero Él manifiesta su gloria más personalmente, según las Escrituras, en lo que la Biblia llama el reino de los cielos. Y aquí parece ser que hay una indicación en que hay un cierto orden en los seres angelicales o celestiales, de que hay momentos donde se reúnen. Y para nosotros es un misterio eso, en cómo exactamente debe sentirse ser alguien celestial, ser enteramente espiritual como un ángel. Pero eso no es necesariamente el punto del texto. El punto del texto es que se reunieron aquellos ángeles que aquí las Escrituras llaman los hijos de Dios, y luego se nos presenta a alguien quien nos tocó conocer en Génesis 3, quien es
malévolo, quien tiene intenciones totalmente depravadas para la humanidad. Su nombre es Satanás. Fuera de lo terrenal, y ahora entramos a aquello que es espiritual, dice el versículo 7, Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. No habla de los cristianos, hijos de Dios es una frase que puede aplicar a Israel, a cristianos, pero en este contexto se refiere a ángeles, es lo más probable. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Hasta este punto del texto se nos ha identificado por nombre a tres personajes. El primero es Job, el segundo es Dios y el tercero Satanás. Ash-Shatán en hebreo, aquel que significa que se opone, quien es adversario, y adversario específicamente del pueblo de Dios. Alguien quien en el siguiente versículo nos demuestra quien no es como Dios. Quiere que le adoren como Dios, pero él por sí mismo no es Dios. No tiene los atributos de Dios. No es eterno, no es omnisciente, ni es omnipresente. Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Antes de que las Américas se descubrieron, Satanás ya la había descubierto. No dice, estoy rodeando el Medio Oriente, decidí ir a Francia, solamente puedo ir aquí. No, estoy rodeando toda la tierra. Indicando de que aún él tiene que rodear la tierra, de que no es omnipresente, es altamente activo. De que a pesar de que no es omnisciente, que él no tiene un conocimiento distinto, inmediato, eterno y trascendental como Dios, él aún así es un gran observador. Es un gran psicólogo, quien a pesar de que es deprivado de leer tu mente, que quizá hay debate sobre eso, cuando vemos ciertas porciones de las Escrituras, una cosa es que entra en tu corazón, como vimos con el hermano Alfonso en el Nuevo Testamento, cuando entró en el corazón de Judas, otra cosa es que lea tu mente, pero eso es fuera de lo que se quiere decir ahorita. Es alguien quien observa cuidadosamente, es alguien que específicamente observa nuestras debilidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestros hábitos, los buenos como también los malos. Y tal como su nombre lo indica, Ash-Shatán o Satanás es un adversario, es alguien quien se opone al pueblo de Dios. Y naturalmente, como vemos en otros versículos, es alguien quien busca una manera para acusar al pueblo de Dios, hacerlos caer. Saben, para el pueblo judío en tiempos del Antiguo Testamento y hasta en el tiempo de Jesús, especialmente hoy en día, hay muchos que no creen en la persona de Satanás, que cuando dicen en el libro de Job que aparece el nombre Satanás, no necesariamente significa alguien concreto, es algo simbólico de que a veces hay cosas que se oponen a nuestra buena voluntad de seguir el mandamiento de Dios. Y ciertamente en ciertas porciones de las Escrituras la palabra Shatán aparece como algo simbólico a que algo se opone a nuestros propósitos, sea colectivamente como el pueblo de Dios o personalmente. Pero aquí es muy obvio de que está hablando de alguien concreto. Aquí es obvio de que la manera en cómo habla Satanás es muy similar y muy observador como la serpiente que habló en Génesis 3. Aunque no se menciona frecuentemente Satanás en el Antiguo Testamento, sí aparece en ciertas ocasiones.
como en Primera de Crónicas 29:11, donde dice que Satanás se puso en oposición de Israel. Para el tiempo de Jesús fue muy claro que la persona y personalidad de Satanás era algo bíblico, que es algo bíblico, porque cuando Cristo hablaba sobre el diablo no lo hablaba figurativamente, lo hablaba literalmente, como alguien quien verdaderamente tiene un deseo malévolo de hacer al pueblo de Dios caer. Cuando él decía, vosotros sois hijos del diablo, se ofendieron porque entendieron lo que quiso Cristo decir en Juan capítulo 8. Continuamos leyendo, dice versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Toda mi vida, porque he leído la introducción de Job muchas veces, como todos nosotros, porque es un capítulo maravilloso. Todos conocemos el principio y el final de Job, casi no conocemos lo del medio, la carne del libro de Job. Y toda mi vida yo pensé que era Satanás quien llamó la atención o quien hizo referencia a Job en su conversación celestial con el mismo Dios. Fue Dios quien llamó a Job a su atención. Y fíjense la confianza que Dios tiene. Recuerden, Dios es omnisciente, Dios no está cayendo en juegos como muchos piensan aquí, cómo se va a ir continuando la conversación. Dios sabe perfectamente lo que va a permitir y lo que va a suceder. Y está demostrando una confianza enorme en la integridad y en la fe de Job, que dice una vez más el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto fue lo hermoso que Dios dijo sobre Job. Una pregunta de aplicación. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de usted? Si es en verdad una actividad continua de Satanás de ir al trono de Dios y tratar de pedir permiso porque ocupa permiso para infligir mal a nosotros, y si hay quizá una conversación así, ¿qué dirá Dios sobre mí? Saben, ya se va a acabar el tiempo y hay mucho de qué reflexionar aquí. Puedo continuar leyendo los versículos, pero fíjense, volviendo a los versículos anteriores de la otra vez, Job era un hombre próspero, materialmente, pero sobre todo espiritualmente hablando. Él vivía al día. Todos los días, dice, hacía banquetes con su familia. El punto es que todos los días ustedes deben hacer banquetes y me deben de invitar. Obviamente no. El punto es que disfrutes lo que Dios te da y disfrutes también lo que Dios no te da. Vive el día. Job, siendo rico, no estaba pensando en su retiro. Creo que no existía el Social Security en ese entonces. No estaba pensando en qué tal si me va a ir mal el siguiente día. Él ni siquiera estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, esta conversación celestial. Dios nos da la dicha, nos da la revelación de esta conversación. Job no tiene idea de esta conversación. Él no sabe que Satanás fue a esencialmente, como veremos, pedirle permiso a Dios, a tentarlo, a hacerlo sufrir, porque Satanás ama hacernos sufrir, porque el sufrimiento es una arma muy eficiente para que dudemos y pequemos contra Dios. El punto es que debemos de acercarnos a Dios cuando las cosas están mal, por supuesto, pero debemos de disfrutar y acercarnos a Dios también cuando las cosas están bien. Normalmente lo decimos de la otra manera.
de que si te va bien, acércate a Dios, pero especialmente si te va mal, acércate a Dios. No, de la otra manera. Si te va bien, no esperes a que algo te pase, algo grave te pase, que tu prosperidad, que tus riquezas se te quiten, que tu propia familia se te vaya de tu vida, para así acercarte a Dios. Job supo cómo aprovechar los tiempos. Job supo el disfrutamiento viene de Dios y que por eso él podía deleitarse en sus riquezas. Alguien quien no tiene a Dios en su vida, que no se acerca a Dios, le es imposible disfrutar de sus riquezas. Los actores te lo demuestran todo el tiempo y la gente muy rica que no tiene a Dios en su vida lo demuestra todo el tiempo. Aprovechen los buenos tiempos y saquemos ventaja también de los malos, como veremos también. Que esto estimule conversación, contemplación. Hay mucho que día a desear, por supuesto. Hasta este punto creo que es suficiente. Vamos a continuar el texto este sábado en la devocional, si Dios nos permite. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un receso después de la